Muy bien, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es una bendición, de verdad, un privilegio estar entre ustedes. Nos gozamos, hermanos. Hemos disfrutado esta conferencia. De verdad que nos vamos bendecidos, hermanos. Y también aprendiendo también en el camino, ¿verdad? Aprendiendo sobre el trato a los siervos de Dios, sobre las misiones, sobre el amor, ¿verdad? Por la obra del Señor, hermanos. Y bueno, gracias, pastor, gracias por la invitación, gracias por todas sus atenciones, de verdad que es una bendición, ¿verdad? Poder convivir con su pastor y también con cada uno de los siervos, ¿verdad? Hermano Daniel, hermano Francisco Torres y bueno, ahora el hermano evangelista, los niños. Bueno, una bendición los hermanos, convivir con ellos, conocerles. Y bueno, hermanos, pues estoy muy agradecido con el Señor. Vamos a nuestra Biblia, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? Ok. Vamos a nuestra Biblia, por favor. Ahí, yo pensé que me iba a decir 15, ¿verdad? Bueno, 30. La Biblia, por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 3, hermanos. Hebreos 12, 3. Si usted lo encuentra, hermanos, le voy a pedir que se ponga de pie una vez más. Vamos a dar lectura a este texto solamente. Después de leer el texto, me permite hacer una oración. Después de la oración nos sentamos. Amén, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Me quitaron la piedra por aquí, hermano Torres. Dije, bueno, si alguien se duerme, pues aquí tenemos la piedra. No, no es cierto. Ok, lo tenemos, hermanos. Vamos a leerlo con la cita bíblica, por favor. Dice Hebreos 12, 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El título, hermanos, de este mensaje es Considera a Jesús. Considera a Jesús. Vamos a orar, hermanos, y entramos al mensaje. Dios del cielo, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, porque has preparado nuestro corazón a través de los cantos. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se ha reunido en esta hora. Y suplicamos, Señor, tu bendición una vez más, Señor, para que seas tú quien hable a nuestro corazón a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a convicción. Y, Señor, que seas tú quien trate con cada uno de nuestros corazones. Padre, rogamos que, Señor, nadie se vaya de este lugar, Señor, como ha llegado, sino que podamos tomar una decisión, Señor, con tu ayuda. Padre, pedimos que quites toda distracción y nos ayudes a disfrutar de poder escuchar tu palabra una vez más. Obra con poder, Señor. A mí solamente úsame, Señor, usa mis labios. Señor, ayúdame a hablar con mucha sencillez, ayúdame a hablar con humildad, pero también, Señor, con toda la autoridad del cielo, ya que es tu palabra lo que será expuesto en esta hora. En tus manos estamos. En el bendito nombre de Cristo es que pedimos y damos gracias. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, mis hermanos, le he titulado a este mensaje, Considera a Jesús. Considera a Jesús. Dice la palabra de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Se refiere, hermanos, a Jesús. Ahora, el autor, hermanos, a los hebreos, está invitando a los creyentes a poder considerar al Señor. Y hoy en día, hermanos, o en esta ocasión, es la misma invitación que el Señor nos hace, hermanos, a poder considerar al Señor Jesucristo en nuestra vida. De tal manera, hermanos, que podamos observarle a Él. Mire, la palabra considerar nos habla de observar. Es decir, cuando uno considera a una persona, lo observa.
Cuando uno considera, esta palabra considerar también nos habla de pensar. Pensar en esa persona, considerar me habla de no solamente observar, como la Biblia menciona en el versículo anterior, puestos los ojos en Jesús, pero también, hermanos, esta palabra considerar nos habla, hermanos, de pensar. Poder considerar, poder pensar, poder tomarlo en cuenta en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No solamente nos habla de observar, de pensar, hermanos, pero también de examinar. No solamente dijimos observar, pensar, pero ahora examinar, hermanos. Con la palabra considerar nos habla de poder examinar, estudiar a la persona. Y hermanos, qué importante es que conozcamos de Jesús. Qué importante, hermanos, es que... Ahora, la vida cristiana comienza en Jesús, hermanos. Por eso deberíamos de interesarnos en conocer a nuestro Salvador. ¿Recuerda cuando usted andaba quedando con su esposa, hermano? ¿Verdad? Entre más la conocía, más se enamoraba. ¿Verdad? Y quería conocerle más, porque había un cierto amor, ¿verdad? Un cierto aprecio. Y quería conocerle más y qué tan rápido se fue la hora, ¿verdad? Y hermanos, porque había un enamoramiento. ¿Cuánta falta hace que los cristianos nos enamoremos de Jesús, hermanos? Que podamos considerarle en nuestra vida, pensar en Él, podamos observarle, podamos estudiar, conocer, ¿verdad? Cómo es que Él nos ha aceptado, ¿verdad? Cómo es que Él nos buscó. Considerar, hermanos, nos habla entonces de observar, pensar y examinar. Ahora es importante, hermanos, que en nuestra vida diaria sea considerado el Señor Jesús. Por eso, hermanos, muchos cristianos, entre comillas, no consideran a Jesús y es triste que les llamen cristianos. Un cristiano, hermanos, es conocido, o cuando allá en Antioquía se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez, era porque se parecían a Cristo. Y hoy en día es un título, hermanos, que nada más por ir a la iglesia se les da. Pero, hermanos, ¿qué tanto estamos considerando a Cristo en nuestra vida? Ahora, en la obra misionera, hermanos, es necesario considerar a Cristo. Cristo, hermanos, es la obra misionera. Cristo, las palabras de Jesús fueron: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, misiones involucra completamente a Cristo. Y si consideramos a Cristo, vamos a considerar la obra misionera. En esta hora, entonces, considere a Jesús. Considere a Jesús. El Señor Jesús inicia la obra misionera. En Jesucristo está la obra misionera. Jesucristo es el ejemplo de entrega en la obra misionera. Considerar a Jesús, hermanos, es imitar su persona y su ministerio también. La pregunta es en esta hora, queridos hermanos, querida iglesia, ¿estamos considerando a Jesús en nuestra vida? No estoy preguntando si estamos considerando la iglesia, que qué bueno si usted es fiel a la iglesia, siga así. Pero la pregunta es, ¿estamos considerando a Jesús en nuestra vida? No estoy preguntando si usted está considerando hacer algo en la iglesia que es bueno. La pregunta es, ¿está considerando a Jesús en su vida? Porque a veces pudiéramos estar tan cerca de la iglesia, pero tan lejos del Dios de la iglesia. Considere a Jesús en su vida. ¿Qué debemos considerar de Jesús? Permítame mencionar 3 cosas, hermanos, y estaremos concluyendo. ¿Qué debo de considerar de Jesús? En primer lugar, dice ahí el versículo, Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió. Si algo debemos de considerar de Jesús es su sufrimiento. Número 1, considere su sufrimiento.
Ahora, Jesús sufrió, hermanos, siendo mismo Dios. No considere el sufrimiento de Jesús, hermanos, con lástima, sino con gratitud y con admiración, hermanos, porque siendo Dios se atrevió a sufrir por nuestra causa. Considere el sufrimiento de Cristo. Porque tomó, hermanos, un lugar que no le correspondía, pero Él pagó nuestra deuda, hermanos, y por eso quiso sufrir. Entonces, hermanos, considere su sufrimiento. Considerad a aquel que sufrió. Aquel que sufrió, considere su sufrimiento. Ahora, su agonía en el Getsemaní, hermanos, no vaya allá, pero en Lucas 22:44 dice la Biblia: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, desde ahí comenzaba el sufrimiento de Cristo. Ahora, pudiéramos irnos más atrás. Siendo Dios, hermanos, tenía todo el espacio, todo le pertenecía. Hermanos, no tenía un límite, pero vino a limitarse en un vientre durante 9 meses. Y pudiéramos comenzar desde ahí, hermanos, pero su agonía en el Getsemaní, antes de ser crucificado, hermanos, el Señor Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que sudaba y eran como grandes gotas de sangre, hermanos. Las glándulas sudoríparas, hermanos, fueron abiertas más de lo normal por causa del estrés, la presión, a causa de lo que venía más adelante, hermanos, porque Jesús sabía lo que había de acontecer. Pero, hermanos, su sufrimiento en ese momento, ¿verdad? ¿A usted le ha preocupado algo? Creo que sí. ¿Verdad? A veces nos ha preocupado la estabilidad, la salud de algún familiar, incluso algunos problemas familiares, hermanos, nos han agobiado, nos han preocupado, pero no se compara con ese estrés, con ese sufrimiento en su agonía en el Getsemaní, hermanos. No solamente eso, pero después, hermanos, cuando Él fue arrestado, su humillación antes de la cruz. Allá en Mateo 26:67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, hermanos. Considere el sufrimiento de Jesús. Ahora dijimos no con lástima, pero sí con admiración, hermanos. Porque Él no merecía morir, mas sin embargo lo hizo por usted y por mí. Considere su sufrimiento. Hace un momento venía platicando con el pastor y decía, bueno, qué triste es que a veces perdemos esa empatía. Dejamos de sentir quizás en ocasiones el dolor de la demás gente. Bueno, el día de hoy considere el sufrimiento de Cristo. Dice la Biblia: llorad con los que lloran. Pero, hermanos, a veces somos tan indiferentes. Pues era Dios, por eso pues tenía que sufrir. Hermano, no lo vea así. Considere el sufrimiento de Cristo, hermanos. No solamente su agonía en el Getsemaní, su humillación antes de la cruz, pero su sacrificio en la cruz. Dice la Biblia, hermanos, que Él cargó su cruz. Fue clavado, hermanos, de sus manos, de sus pies. Su costado fue atravesado. Derramó su preciosa sangre. Una corona de espinas fue incrustada en su cabeza. Estaba ahí en la cruz, hermanos, semidesnudo. Ahí, hermanos, pagando un precio que Él no debía. Y usted y yo a veces somos tan apáticos al sufrimiento de Cristo. Considere el sufrimiento de Cristo. Número 2, hermanos. Ahora, todo ese sufrimiento, hermanos, tan injusto para su persona, pero tan necesario para su plan de redención. Sufrió, padeció a causa de la obra misionera, hermanos. Número 1, considere su sufrimiento. Número 2, dice la palabra de Dios, Hebreos 12:3, considerad a aquel. ¿Quién era aquel, hermanos? Aquel, hermanos, que iba a venir o que vendría, hermanos,
a morir por nosotros. Aquel que vino, hermanos, a morir por nosotros. Y todo, hermanos, por causa de su amor. Número 2, considere su amor. Considere ese amor que Dios le ha dado, hermanos. Aquel es el que posee el más grande amor. Si algo debemos de considerar por el resto de nuestras vidas y ser las personas más agradecidas de todo el mundo, es a causa del amor de Cristo. Amén. Dios nos amó, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, mostró su amor. Su amor, hermanos, inigualable. Nadie te amará como Jesús te ama. Considera ese amor. Y considera que como te ha amado a ti, puede amar a aquel que en ocasiones juzgamos. Aquel que en ocasiones, esa persona nunca se va a convertir. Esa persona, ¿verdad?, que es rebelde. Aquel drogadicto, aquel borracho, aquel familiar tan duro. El amor que ha sido derramado en nosotros puede ser derramado en él. Considere el amor de Cristo, hermanos. Un amor inigualable. Pero también un amor inquebrantable, hermanos, que no se debilita con el paso del tiempo. Él sigue amándonos, hermanos, de la misma manera que cuando fuimos humillados a Él y le aceptamos en nuestro corazón. El asunto es que pareciera que el amor de Cristo, hermanos, hacia nosotros ha menguado, porque lo hemos dejado de considerar. Considere su amor. Ese amor inspirador, hermanos. Ese amor inspirador, dice allá en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra que nos constriñe es que nos obliga o nos motiva o nos impulsa. El amor de Cristo impulsa, hermano. Amén. Sí, Señor. Así como me ha amado a mí, puede amar a más personas. Y yo tengo que amarle a Él. Y tengo que amar la obra que Él inició. Considere el amor de Cristo. Es decir, que su amor, hermanos, nos impulse, nos motive a poder considerar la obra misionera. Consideremos, hermanos, el gran amor de Cristo, el cual, hermanos, ha sido derramado en nosotros. Los atributos de Dios, hermanos, han sido, los atributos morales de Dios han sido traspasados a los creyentes, hermanos, en una cierta porción. Ahora, los atributos naturales, hermanos, Dios no los comparte con nadie. Eso le pertenecen a Él. Pero usted y yo somos capaces de amar. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, hermanos, a obrar, a hacer algo, hermanos. Por eso, hermanos, usted no piense, ¿verdad? Es que yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, el amor de Cristo te puede impulsar a hacer cosas que no te imaginas. Pero para eso considera el amor de Cristo. Dijimos, consideremos, hermanos, su sufrimiento. Número 2, consideremos su amor. Y número 3, hermanos, consideremos, dice la palabra de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considere su perdón. Considere su perdón. Considere a aquel que ha perdonado sus pecados. Considere a aquel que un día, a través de su sufrimiento, a través de su amor, fue capaz de perdonarle sus pecados. Y que aún, hermanos, Él está dispuesto a seguir abogando por sus pecados. El perdón de Jesús está, hermanos, al alcance de todo aquel que arrepentido se acerca a Él. Su perdón, hermanos, limpia nuestra maldad. En 1 de Juan 1:9, hermanos, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados. ¿Lo conoce ese versículo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un día estábamos sucios, hermanos, estábamos envueltos en la suciedad, en la porquería, hermanos, del pecado. Mas sin embargo, hermanos, un día nos sacó de lodo cenagoso, puso nuestros pies, hermanos, sobre la peña. Sí, hermanos,
puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanza al Señor, hermanos. Es que, hermanos, Él nos ha limpiado a través de su perdón. Considere su perdón. Considere que un día Él le perdonó a usted. Pero en ocasiones como que se nos olvida, hermanos. Y queremos regresar como los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para regresar? Como los hebreos. Seguramente algunos de los hebreos estaban regresando. Porque el autor dice, nosotros no somos de los que retroceden. Seguramente había quienes estaban regresando por no considerar el perdón de Cristo. Su perdón, hermanos, no tiene límite cuando uno viene arrepentido a Él. Así es que yo no sé si estamos envueltos ahorita en pecado. Ahora, si hay alguna persona aquí sin Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede perdonar sus pecados y cambiar el destino de su eternidad. Pero considere su perdón. Su perdón no tiene límites, hermanos. Él es capaz de perdonar siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Señor, pero ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? El Señor Jesús dice hasta 70 veces 7. 7 veces, Señor, no, hasta 70 veces. Esto quiere decir, no hay un límite. Así como yo te he perdonado, debes de perdonar. Pero hermanos, el perdón del Señor Jesús no tiene límite. Su perdón, hermanos, obra por su gracia, por su generosidad, su bondad, hermanos. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. Es por su gracia que el perdón obra en nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por el perdón que nos ha otorgado, hermanos. Considere su amor, considere su sufrimiento. Número 2, dijimos, considere su amor. Y número 3, considere su perdón. Consideremos pues, hermanos, estas 3 cosas de Cristo en nuestras vidas. Y si esto, hermano, escúcheme bien, hermano, hermana, joven, señorita, si su sufrimiento, si su amor, si el perdón que Dios nos ha dado no nos mueve a hacer la obra misionera, entonces no sé qué está esperando. Si esto, hermano, no nos mueve a hacer la obra misionera, considerar a Cristo. Considerar a Cristo, hermanos, es que Él es la causa. Si estamos aquí, hermanos, es porque Él es la causa. Él es la razón. Él, hermanos, es el propósito. Él, hermanos, es nuestra inspiración. Él es el ejemplo, hermanos. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida, hermanos. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Considérele a Él. Bueno, gracias a Dios por los pastores, los misioneros, los siervos de Dios, los colaboradores. Pero quien importa es Él, hermanos. Considérele a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hermanos, cuando consideramos a Jesús no tendremos problema con ganar almas. Pero hermanos, porque otra vez ganar almas, otra vez ir a tocar puertas, otra vez tener que compartir el evangelio. Hermanos, ¿sabe por qué vienen esos pensamientos? Porque no estamos considerando a Jesús. Pero si consideramos a Jesús, no habrá problema en ganar almas. No habrá problema con orar por la salvación de otros, hermanos. Cuando consideramos realmente a Jesús en nuestra vida, no habrá problema, hermanos, por orar por los misioneros. Aquel misionero, qué bendición. Voy a orar el día de hoy por él. Pero a veces se nos olvida, hermanos, ¿sabe por qué? Porque no consideramos a Jesús. Cuando consideramos a Jesús, hermanos, no será un problema cumplir con tu promesa a misiones.
Cuando consideramos a Jesús, hermanos, no tendremos problema en aumentar nuestra promesa de fe. Cuando consideramos a Jesús, hermanos, no tendremos problema en ayudar otros ministerios. Cuando consideramos a Jesús, hermanos, no habrá problema en entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas al Señor. No habrá problema en entregarte de tiempo completo, de entregar tu vida para ingresar al instituto, al seminario, hermanos. No habrá problema en hacer la obra misionera si consideramos a Jesús. Cristo es suficiente, hermanos. Es que lo es todo, hermanos. Y si no consideramos a Él, entonces, hermanos, yo no sé qué estamos haciendo aquí. Considere a Cristo. Considere a Cristo. Él es suficiente para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos cansamos de hacer la obra misionera. Nos cansamos de hacer lo que es agradable y correcto ante los ojos de Dios por causa de no considerarle. Dice la Biblia: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Andamos ahí, hermanos, arrastrando la cobija, tirando la toalla por causa de no considerar a Cristo. Pero, hermanos, qué bendición es considerar a Cristo. Y si vengo a la iglesia, es por Él. Hermanos, y si voy a cantar aquí al frente, es para Él. Y si voy a hacer algo para la gloria de Dios, es por Él y para Él. Pero considere a Cristo. No nos cansemos de hacer la obra misionera. Cánsese en la obra misionera. Que Dios nos ayude, hermanos, a considerar de aquí en adelante más a Cristo. Considere a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor.